Tema 6. La administración pública. Apartado 1. El concepto de administración pública. Tras la Revolución Francesa se consideró que las distintas funciones del Estado soberano debían encomendarse de forma exclusiva a órganos distintos e independientes entre sí, como forma de evitar los abusos que se habían producido por su concentración en el monarca absoluto. Debido a la existencia de tres funciones, la de aprobar las leyes, la de aplicarlas y la de juzgar, los poderes y órganos que iban a ejercitarlas debían tener una organización adecuada a su función. Era necesario un órgano representativo de los ciudadanos, en cuanto que el legislador es el creador del derecho que determina la actuación de los otros dos poderes. Finalmente, había que contar con un órgano absolutamente independiente cuando se tratase de ejercer la función de juzgar. La administración se define desde un primer momento como la organización pública que debe llevar a cabo la función de administrar, pero la utilización de esta definición ha planteado a lo largo del tiempo distintos problemas, y el primero es determinar qué tareas comprende la función de administrar. En el Estado social de derecho, las funciones que realiza el Poder Ejecutivo no son las mismas que en un Estado liberal, y es que, además de las funciones estrictamente públicas, que son las que conllevan el ejercicio de autoridad y conducen a una situación de radical desigualdad entre la administración y el ciudadano, la administración ha venido realizando una actividad de prestación de servicios públicos que se consideran esenciales para la sociedad. Con mayor o menor extensión, la administración realiza actividades económicas en el sentido más riguroso de venta de bienes y servicios al mercado, a cambio de una contraprestación y actuando sujeta a las reglas de la libre competencia. Además, no es fácil distinguir la función estrictamente jurídica que lleva a cabo la administración y la que realizan los otros dos poderes del Estado. Así, la función de administración comprende la aplicación de las leyes, pero ¿no es esto lo que hacen los jueces cuando resuelven los conflictos entre los particulares, o cuando ejercen la potestad punitiva del Estado, o cuando revisan la aplicación de las leyes que ha hecho previamente la administración? La diferencia estriba en que en este último caso lo hacen en última instancia y con total y absoluta independencia. Cuando la Administración concede una licencia de obra, aplica el plan urbanístico y la normativa técnica correspondiente y reconoce el derecho del particular a llevarla a cabo, cuando quien se ve perjudicado por la obra pide que revise la legalidad de la licencia, el juez hace la misma operación de subsunción de la norma al caso concreto que previamente hizo la Administración, con la diferencia de que prevalece el juicio que se expresa en la sentencia sobre el juicio administrativo. La razón para esa diferencia está en el Estatuto de Independencia de los Jueces, que no reciben instrucciones u órdenes de autoridad alguna. Ahora bien, cuando la decisión de la Administración se encuadra en una potestad discrecional, la diferencia entre la función de administrar y la de juzgar estriba en el distinto parámetro que rige una y otra actividad. La función de juzgar se rige exclusivamente por el criterio de legalidad, mientras que la de administrar puede incorporar criterios adicionales en el marco de la legalidad, como por ejemplo el criterio de oportunidad, el de eficacia y el de eficiencia. En un primer momento, tras la Revolución Francesa, los jueces no podían juzgar la administración. Se consideraba que, al estar reservada la función de administrar a la administración, ella misma tenía que revisar su actuación a través de un órgano especializado que es el Consejo de Estado. En los últimos tiempos, también el Poder Legislativo ha hecho suya la función de aplicación de la norma al caso concreto. Si en principio el Poder Legislativo
administrativo crea las normas generales que después aplicará a la administración, en ocasiones el legislador ha venido a aprobar leyes que no tienen ese componente de mandato general, sino que encierran decisiones particulares. Se trata de las leyes singulares que no requieren de un acto administrativo de aplicación porque ellas mismas ya lo contienen. Estas leyes han sido admitidas por la doctrina constitucional como legítimas. Estas dificultades han llevado a que la función de administrar se haya definido de manera negativa como aquella que es distinta de la función legislativa y judicial. Aunque lo cierto es que en las constituciones modernas y también en la nuestra se han creado otros órganos constitucionales que realizan funciones distintas de la legislativa, ejecutiva y judicial. Es el caso del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas, que son organismos constitucionales de control de la actividad de la Administración o de sus cuentas distintos del Poder Judicial. El primero se configura como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos fundamentales, y el segundo depende directamente de las Cortes Generales y se ocupa de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público. La Administración no es un órgano ni un conjunto de órganos dentro del Estado, es una persona jurídica. La personalidad jurídica de la Administración es lo único que no cambia, como si cambian, sin embargo, los órganos y las funciones. La personalidad jurídica es el instrumento o ficción jurídica que explica que la Administración sea un sujeto de derecho del que emanan declaraciones de voluntad, que celebra contratos y que es titular de un patrimonio con el que responde de sus obligaciones y cuya actividad puede ser enjuiciada por los tribunales. De ahí que la Administración actúa con personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines. No obstante, no puede decirse que exista una única Administración. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se refiere a la administración del Estado, la administración de las comunidades autónomas y las entidades locales, y cada una de ellas tiene personalidad jurídica única. Son administraciones territoriales en las que el territorio o las personas físicas o jurídicas que se encuentran dentro de su territorio son el elemento que las define. De esta forma, sus competencias afectan a todos los que se encuentran dentro de su territorio para el ejercicio de cuantos fines y actividades sean necesarias para atender a sus intereses, y para ello cuentan con las potestades públicas reglamentaria, expropiatoria y tributaria. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público también dice que son administraciones públicas los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones territoriales. Cada uno de estos organismos y entidades de derecho público actúan con personalidad jurídica única. Es la denominada administración institucional que, a diferencia de la territorial, se caracteriza por la especialidad de sus fines, que se limitan a la realización de una determinada función o prestación de un concreto servicio. Esta personalidad jurídica, que es plena frente a los terceros con los que contrae obligaciones o sobre los que ostenta derechos, no lo es frente a la administración matriz o administración de la que dependen, porque no pueden impugnar sus actos. Existen organismos o personas jurídicas que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público no incluye entre las administraciones públicas, aunque realicen actividades comprendidas en la función de administrar, unas funciones que sigue realizando la Administración, esta vez de entidad privada, es decir, un tipo de entidad que también pueden constituir los particulares. Son las entidades del sector público, sociedades mercantiles de capital público y fundaciones instituidas por la Administración, que han protagonizado el fenómeno de la huida del derecho administrativo. Se extendió su utilización para evitar la aplicación de los controles propios de la contratación y del gasto que se imponen a las administraciones públicas.
Si una entidad actúa conforme a las reglas de la libre competencia, ya se ocupará de adquirir bienes y servicios o contratar obras en las mejores condiciones posibles y realizar los pagos indispensables para la actividad, porque ello repercute en sus resultados de los que depende su supervivencia. No en vano, el ánimo de lucro es lo que determina su funcionamiento. Cuando se realizan funciones de interés general al margen de la libre competencia, dejar a la administración que contrate con quien quiera y gaste con total libertad es dejar en manos de la buena o mala voluntad de los gestores de estas entidades, elegidos por los dirigentes políticos, el que la oferta seleccionada sea la más adecuada o que el gasto vaya destinado a necesidades de interés público. Para evitar esta huida, la doctrina administrativa elaboró la tesis de la Reserva Constitucional de Derecho Administrativo. Según este planteamiento, se deduce de la propia norma fundamental la obligación de aplicar el derecho administrativo no solo a las funciones que conllevarán el ejercicio de potestades públicas, sino también a la logística de todas las entidades del sector público, a la actividad de contratación, a los empleados públicos y al control económico y presupuestario de todas las entidades, fuera cual fuera su personificación. Al final no ha sido la Constitución, ya que el Tribunal Constitucional nunca corroboró la existencia de una reserva de derecho administrativo, sino el derecho europeo el que ha permitido poner punto final a esta tendencia de huida en materia de contratación y control de gasto. Sin embargo, la laboralización del personal y la crisis de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública siguen alimentando un proceso degenerativo acelerado del empleo público. Además de las anteriores, existen otras figuras organizativas a mitad camino entre la administración y los ciudadanos, que son las corporaciones públicas de base asociativa privada. Agrupan a los particulares que tienen en común una condición objetiva relacionada con el ejercicio de una determinada actividad y son las siguientes: juntas de compensación, que es la ejecución del planeamiento urbanístico; colegios profesionales, que es el ejercicio de una profesión; cámaras de comercio, industria y navegación, que es el ejercicio de una actividad mercantil; y por último, comunidades de usuarios de aguas continentales, que es la utilización de bienes de dominio público. Aunque son y se califican de entidades públicas, no están integradas en la administración, ya que el interés público o el ejercicio de funciones públicas se entremezcla con los intereses privados de sus miembros, a los que también sirven. Finalmente, hay veces que ni siquiera es necesaria una organización con personificación pública para que los particulares colaboren en el ejercicio de funciones públicas o propias de la función de administrar. Quienes las ejercen no están integrados ni forman parte de la administración pública, pero comparten con ella la misma tarea, el ejercicio de funciones típicamente públicas que estaban reservadas a la administración. Ello implica que tanto la actividad como el acceso a su ejercicio requieren de un control especial. Apartado 2. Las corporaciones de derecho público. Subapartado 1. Origen de las corporaciones públicas. En los inicios del Estado liberal no se admitía la existencia de otros intereses que no fueran los de la persona individualmente considerada y los del Estado. Por tanto, no se permitía la libertad de asociación hasta finales del siglo XIX en España, con la Ley de Asociaciones de 1887. Este estado tuvo pronto que enfrentarse a la realidad de que algunas asociaciones que habían nacido siglos antes consiguieran pervivir gracias a su arraigo social. Y no eran nada desdeñables las ventajas que podría ofrecer la participación de los propios interesados en el ejercicio de funciones públicas sobre sectores donde existía una fuerte tradición asociacionista, siempre y cuando estuviera adecuadamente controlada y canalizada por la administración, bien mediante autorización previa o mediante su cuasi publicación.
Por otra parte, el siglo XX fue en España testigo de una extensión sin precedentes de la técnica corporativa. Las corporaciones pensadas para que los particulares colaboraran en el ejercicio de funciones públicas se convirtieron en un criterio de ordenación social que sirve para evitar la libre asociación y sindicación de los particulares. Esto es lo que explica, por ejemplo, que a diferencia de lo que ocurre en Francia e Italia, donde los colegios profesionales están limitados a pocas profesiones, en nuestro país sea la forma normal de ordenación de las profesiones. También se recurrió a la creación de asociaciones forzosas de operadores económicos privados a quienes se encomendaron las funciones de fomento e intervención de las actividades productivas. Ello explica la creación de las cámaras oficiales de la propiedad urbana, las cámaras agrarias, las cámaras comerciales, etc. Algunas de estas cámaras sobrevivieron incluso tras la aprobación de la Constitución de 1978. Finalmente, como consecuencia de la ideología corporativista, se crearon corporaciones públicas en sectores muy diversos. Es el caso de la Organización Nacional de Ciegos de España, o sea, la ONCE, cuya creación se remonta a 1938 en forma de corporación pública que tenía delegada la función, monopolio del Estado, de organización de la lotería, aunque en este caso la integración de las personas con ceguera o deficiencia visual grave no era ni es obligatoria. O de la Sociedad General de Autores en España, creada en 1941 como entidad de derecho público encargada de recaudar y distribuir los derechos de autor. En ella se integraban obligatoriamente todas las personas que quisieran cobrar por esos derechos. La dualidad de fines públicos y privados sitúa a las corporaciones entre lo público y privado, a medio camino entre la administración y las asociaciones privadas. Subapartado 2. ¿Existe una garantía constitucional de la organización corporativa? En la Constitución española, algunas de estas corporaciones públicas han recibido una especial mención. Los colegios profesionales fueron incluidos en el artículo 36 de la Constitución española, que establece una reserva de ley para la regulación de las peculiaridades de su régimen jurídico, imponiendo el principio democrático para su funcionamiento. Por su parte, la organización cameral ha tenido acogida de forma indirecta en el artículo 52 de la Constitución, que se refiere a organizaciones que contribuyen a la defensa de los intereses profesionales que les sean propios. Según el Tribunal Constitucional, el artículo 36 de la Constitución no prejuzga la naturaleza jurídica de los colegios profesionales. Esto es algo que corresponde determinar al legislador sin más límites que los contemplados en ese mismo precepto, que es el funcionamiento democrático, y los que pueden derivar de otros preceptos constitucionales como los que consagran el derecho de asociación y sindicación. Más tajante ha sido el tribunal en relación con las cámaras oficiales. El legislador puede crear las corporaciones públicas que considere necesarias en el respeto a los mandatos constitucionales, pero la norma fundamental no ordena el mantenimiento de las características tradicionales de estas corporaciones como normas emitidas en un momento histórico determinado. Por ello, concluye el Tribunal Constitucional que si el legislador estima conveniente la colaboración en las funciones públicas de una representación de intereses sociales, a él le corresponde precisar los términos de dicha colaboración y la instrumentación de los métodos representativos a adoptar, con las innovaciones que considere procedentes. Así pues, el legislador puede configurarlas como corporaciones de derecho público, como asociaciones privadas, modificar los elementos de su régimen jurídico tradicional, incrementando las funciones públicas que tienen atribuidas o rebajándolas, o finalmente establecer modelos diferentes de corporaciones. Subapartado 3. La distribución competencial en materia de corporaciones públicas.
Como señaló la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, las corporaciones públicas tienen un aspecto privado que se ve reflejado en las funciones privadas de asistencia a sus miembros. Al mismo tiempo, hay que reconocerles una dimensión pública y, en este sentido, tanto la constitución de sus órganos de gobierno como su actividad en los limitados aspectos que realizan funciones administrativas han de considerarse sujetos a las bases que dicte el Estado en el ejercicio de la competencia que le asiste sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas que le reconoce el artículo 149 de la Constitución española. En relación con uno de los tipos de corporaciones públicas, los colegios profesionales, ha dicho el Tribunal Constitucional que la exigencia de la adscripción obligatoria forma parte de las bases que corresponde establecer al Estado, al igual que la determinación de los supuestos y condiciones en que las comunidades autónomas pueden crear esas corporaciones profesionales, y aunque estas bases solo puedan tener un menor alcance que cuando se trata de administraciones territoriales y entidades instrumentales, nada impide que el Estado pueda imponer la adscripción forzosa cuando se cumplen las exigencias constitucionales. Cuando el Estado sujeta a colegiación obligatoria el ejercicio de una determinada profesión, está estableciendo una condición básica que garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes en todo el Estado, por lo que también está empleando de manera concurrente la competencia recogida en el artículo 149 de la Constitución, ya que está introduciendo un límite que afecta al contenido del derecho al trabajo y a la libre elección de profesión y oficio. Subapartado 4. La naturaleza jurídico-pública de las corporaciones. La discusión sobre la naturaleza jurídica de las corporaciones, habida cuenta de su base asociativa, es decir, la discusión sobre si son públicas o privadas, ha sido zanjada por el propio legislador, teniendo en cuenta que la mayoría de las normas reguladoras de las corporaciones las califican expresamente como entidades de derecho público. A la vez, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa incluye dentro de las administraciones públicas, a los solos efectos de la competencia de dicha jurisdicción, las corporaciones e instituciones públicas sometidas a la tutela de la Administración. Pese a ello, algunos autores han criticado esta personificación pública porque no es necesaria para explicar el mecanismo jurídico que el ordenamiento utiliza para atribuirles o delegarles determinadas funciones públicas, aunque la verdad es que esta discusión doctrinal no tiene especiales consecuencias desde el momento en que nadie niega que su actividad sea en parte administrativa cuando ejercen funciones públicas privadas en cuanto al resto. Subapartado 5. Características de las corporaciones. En primer lugar, son notas de las corporaciones de derecho público su origen público. A diferencia de las asociaciones privadas que se crean por la libre voluntad de los asociados, las corporaciones de derecho público son creadas por una ley o por un acto de poder público. En segundo lugar, hay que destacar la dualidad de funciones públicas y privadas que tienen encomendadas. Ello condiciona un régimen jurídico mixto, en parte de derecho privado, en parte de derecho administrativo. Este último en lo que afecta a la constitución de sus órganos de gobierno y al ejercicio de funciones públicas. En tercer lugar, son entidades que se autofinancian a partir de cuotas o aportaciones de sus miembros, por lo que no dependen de los presupuestos públicos o de las aportaciones de las entidades públicas que ejercen su tutela. En cuarto lugar, actúan en monopolio, ya que a diferencia de las asociaciones para las que rigen la libertad de creación y de incorporación, solo cabe una única corporación para el cumplimiento de esas mismas funciones.
asociaciones. Y en quinto lugar, la doctrina mayoritaria añade a las anteriores la nota de la obligatoriedad de pertenencia, que no viene impuesta directamente por la ley, pero sí indirectamente, en cuanto que la pertenencia a la corporación se erige en condición inexcusable para el ejercicio de una determinada profesión o para ostentar la titularidad de un derecho. Es la obligatoriedad de la adscripción de los particulares la que ha suscitado mayores problemas en relación con la libertad de asociación que consagra la Constitución española. Según el Tribunal Constitucional, las corporaciones de derecho público no son asociaciones privadas, pues pertenecen a un género distinto. Solo puede hablarse de asociaciones en términos muy amplios, porque el derecho de asociación conlleva la libertad de creación para cumplir fines que también se determinan libremente por sus miembros, y estos requisitos no los cumplen las corporaciones. Aún así, la creación de una corporación pública y el establecimiento de su régimen jurídico viene limitada por el derecho de asociación. En primer lugar, la creación de una corporación no puede suponer una concurrencia indebida con asociaciones privadas fundadas libremente, aunque las funciones públicas las puedan ejercer en monopolio. Esto es, no pueden impedir la creación o funcionamiento de asociaciones privadas de personas físicas o jurídicas que realizan la misma actividad o tienen la misma condición objetiva tenida en cuenta por el legislador para la creación de la corporación, siempre y cuando lo sean únicamente para el ejercicio de sus fines privados. En segundo lugar, existe otro límite derivado de la vertiente negativa del derecho de asociación. La adscripción forzosa debe tener un amparo constitucional directo, o al menos debe venir justificada por la existencia de un interés público de suficiente relevancia, y siempre y cuando sea especialmente difícil conseguirlo, con una vía menos restrictiva de la libertad de asociación, esto es, sin adscripción forzosa. Subapartado 6. La organización cameral. De todas las cámaras oficiales a las que se refiere el artículo 52 de la Constitución, solo han pervivido como corporaciones públicas las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, y en alguna comunidad autónoma las cámaras agrarias. Punto 1. Las cámaras agrarias. Nacidas a finales del siglo XIX como asociaciones privadas, las cámaras agrarias sufrieron un proceso de publicación que llevó a su conversión en 1919 en establecimientos públicos de base asociativa, y los agricultores se vieron obligados a incorporarse a ellas. Las cámaras oficiales sindicales agrarias durante la época franquista fueron convertidas, gracias al Real Decreto Ley 31/1977, en cámaras agrarias o entidades de derecho público que debían existir en todo el territorio nacional y que se subrogaron en la titularidad de sus bienes con una finalidad de consulta y colaboración con la administración. La pertinencia obligatoria de los agricultores y el que se les atribuyeran actividades comerciales que también realizaban los particulares y en competencia con ellos forzó al legislador, ante la presión de los sindicatos agrarios, a aprobar una nueva ley de bases, la Ley 23/1986, que terminó con los elementos claves de una corporación pública. Así, los agricultores formaban parte del censo electoral que designaba a sus órganos de gobierno, pero no tenían que contribuir económicamente a su mantenimiento, quedando su financiación a cargo de los presupuestos públicos. Sus funciones quedaron limitadas a la emisión de informes para las administraciones públicas, a la administración de sus recursos propios y a las funciones que pudieran delegarle las administraciones en materia de su competencia. Se les prohibió que asumieran el papel de defensa de los intereses profesionales de agricultores y ganaderos, que quedaban en manos de los sindicatos del ámbito. En definitiva, la privación de las notas de las corporaciones de derecho público fue justificada por el legislador en el respeto a la libertad de asociación consagrado en la Constitución española.
Finalmente, la Ley 18/2005 derogó la Ley de 1986, una medida con la que se trataba de dejar a las comunidades autónomas, todas ellas con competencia en materia de agricultura y ganadería y de corporaciones públicas, que las regulan sin límites impuestos por el legislador estatal. De esta forma, el legislador renunciaba a regular las bases de las cámaras agrarias, siendo las comunidades autónomas las encargadas de mantenerlas o de suprimirlas. Punto 2. Las cámaras de la propiedad urbana, reguladas en 1907 como asociaciones privadas de interés público, se integraron a la par que las cámaras agrarias en la administración corporativa y así se mantuvieron en el Real Decreto de 1977, que preservó su carácter corporativo. Sin embargo, a partir de 1988 iniciaron, por expreso mandato del legislador estatal, un proceso que terminó con su extinción. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988 suprimió la cuota obligatoria y habilitó al Gobierno para la modificación del Reglamento de 1977. Pero como ni el Gobierno hizo lo ordenado, ni las comunidades autónomas acataron de buena gana esta previsión y siguieron regulando y manteniendo esta cuota obligatoria, la Ley de Presupuestos para 1989 impuso la afiliación voluntaria. Finalmente, la Ley de Presupuestos para 1990 terminó por ordenar su extinción como corporaciones públicas. Estando ya suprimidas por la citada Ley de Presupuestos, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la adscripción forzosa a las cámaras de la propiedad urbana por vulneración del derecho de asociación, aplicando para ello la doctrina que había enunciado en relación con las cámaras agrarias. Según el Tribunal Constitucional, no se respetaba el derecho de asociación en su vertiente positiva, en cuanto que su reglamento les atribuía la representación única y exclusiva de los propietarios, lo que impedía que se crearan asociaciones privadas con esta misma finalidad, y que al no tener atribuida función pública alguna, salvo la representación de los intereses del sector, no estaba justificada la adscripción obligatoria. Pero pocos meses después, las cámaras resucitaron tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Presupuestos que las había extinguido. La razón era que una ley de presupuestos no puede incluir cualquier contenido y este no es un contenido necesario de una ley de presupuestos porque nada tiene que ver con ellos. De nuevo, el Gobierno, esta vez por un Real Decreto Ley 8/1994, aprobado pocos días después de la citada sentencia, volvió a extinguir estas cámaras. Y aunque fue de nuevo impugnado ante el Tribunal Constitucional, este consideró que habían quedado acreditadas las circunstancias que justificaban la urgencia de esta medida, citando entre otras el hecho de que su supresión iba ligada al respeto del derecho de libertad de asociación y declaró la constitucionalidad de la norma con rango de ley. Algunas comunidades autónomas se han resistido a su desaparición y las mantienen, aunque no ya como corporaciones de derecho público, sino como entidades de base asociativa. Es el caso de la Ley 5/2006 de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, a las que paradójicamente la ley les otorga el monopolio que se garantiza a través de su inscripción en el registro de cámaras de la propiedad, ya que solo puede existir una cámara por provincia, un monopolio reñido por completo con la libertad de creación de asociaciones que carecen en la actualidad de funciones públicas. Punto 3. Cámaras de comercio, industria y navegación. En 1886 nacieron como asociaciones privadas voluntarias de comerciantes
e industriales navieros que en 1911 fueron convertidas en corporaciones públicas a las que pertenecían obligatoriamente los comerciantes y navieros que contribuyeran con el recurso comercial permanente. No pudieron tampoco escapar de la crisis que atravesó la administración corporativa a finales de los años 80 y 90. Como había ocurrido con la posición de los sindicatos agrarios en el caso de las cámaras, ahora fueron las organizaciones empresariales libres las que se opusieron a su permanencia. El pago de la cuota obligatoria encontraba resistencia por parte de las empresas que individualmente comenzaron a recurrirla, recursos que fueron estimados por algún Tribunal Superior de Justicia, pero no por el Tribunal Supremo, que siguió considerando que la cuota cameral permanente y la adscripción forzosa eran perfectamente legítimas. Entendía que las funciones consultivas y certificantes, así como la afectación de la tercera parte de los recursos económicos a la financiación del Plan General de Promoción a las Exportaciones, tenían la suficiente relevancia como para justificar la adscripción forzosa. En este contexto, y antes de que el Tribunal Constitucional pudiera resolver las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas contra la Ley de 1911, se aprobó la Ley 3/1993 de bases de las cámaras de comercio, que apenas introduce variaciones en el modelo tradicional. Mantenía la adscripción forzosa y la financiación obligatoria por el recurso cameral permanente que se cobraba a todos sus miembros. La sentencia del Tribunal Constitucional 179/1994 se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la adscripción forzosa a las cámaras de comercio y lo hizo con los mismos criterios que le habían servido para declarar la inconstitucionalidad de la adscripción forzosa a las cámaras agrarias. Entendió el tribunal que aunque no se estableciera directamente la pertenencia obligatoria, esta venía impuesta a través de la condición de electores y elegibles de los profesionales del sector a la que la ley de 1911 ligaba la financiación obligatoria. De ahí que, aplicando los límites derivados del derecho de asociación del artículo 22 de la Constitución, las cámaras de comercio no eran compatibles con este. Si bien es verdad que en este caso la ley no prohibía la creación de otras asociaciones para la defensa de los intereses de los comerciantes y consideró que las funciones públicas que tienen encomendadas no justificaban que indirectamente los comerciantes se vieran obligados a incorporarse a ellas. Lo mismo debía haber dicho el tribunal al resolver el recurso de inconstitucionalidad que también se interpuso contra la Ley de Bases 3/1993. Pero esta vez el resultado fue el contrario y donde el Tribunal Constitucional habían dicho que la adscripción forzosa vulneraba el derecho de asociación. Ahora, en la sentencia del Tribunal Constitucional 10/1996, dijo justamente lo contrario, que la obligatoriedad encontraba respaldo en el artículo 52 de la Constitución y las funciones públicas que tenían atribuidas. Las funciones eran las mismas que tenían atribuidas en 1911 y, sin embargo, ahora fueron suficientes para justificar la adscripción forzosa. Y así siguieron las cámaras de comercio hasta que el Real Decreto Ley 13/2010 las convirtió en voluntarias. En la actualidad, la Ley Estatal 4/2014 de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación contiene su regulación básica. Siguen siendo corporaciones de derecho público integradas obligatoriamente por las personas físicas y jurídicas que ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios o navieras en el territorio nacional, aunque de ello no se desprende obligación económica alguna ni ninguna carga administrativa. La idea es que las cámaras han de financiarse por los servicios que prestan a partir de las aportaciones voluntarias de sus miembros.
Tienen como finalidad la representación de los intereses generales de comercio, industria, servicios y navegación y tienen atribuidas una serie de funciones que la ley califica de públicas como son la expedición de certificados de origen necesarios para el tráfico mercantil, recopilan la costumbre y usos mercantiles, asesoran la administración, desarrollan actividades de apoyo y estímulo a la exportación, participan en la formación práctica en los centros de trabajo, tramitan programas públicos de subvenciones, gestionan un censo público de todas las empresas, actúan como ventanillas únicas empresariales, impulsan medidas dirigidas al incremento de la competitividad y la digitalización de las empresas y otras funciones que les asignen las comunidades autónomas. Subapartado 7. Los colegios profesionales. Según la Ley 2/1974, todavía vigente, los colegios profesionales son corporaciones de derecho público que se crean por ley estatal o autonómica dotadas de personalidad jurídica y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Tienen personalidad jurídica propia. En España han sido la forma de organización de las profesiones tituladas, ya que además de asumir la representación de la profesión, tradicionalmente el Estado ha dejado en sus manos las funciones públicas de regulación de la profesión y el ejercicio de la disciplina sobre sus colegiados. Así, el Estatuto General de la Profesión se aprueba por el Consejo de Ministros a solicitud del Consejo General de Colegios, en el que se agrupan todos los colegios territoriales de la misma profesión. Este tipifica las infracciones y sanciones que luego aplican los colegios profesionales territoriales a los colegiados que actúan dentro de su ámbito territorial. Se les encomienda la defensa de los derechos de los usuarios de sus propios servicios profesionales. De ahí las críticas que ha suscitado el modelo colegial. Se deja en manos del colectivo de profesionales la defensa de los derechos de sus clientes que se han visto perjudicados por la actuación profesional. Los actos de los colegios profesionales, cuando ejercitan funciones públicas, se sujetan al derecho administrativo y una vez agotados los recursos corporativos serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Son funciones privadas la defensa de los intereses de sus miembros y la prestación de servicios de todo tipo a sus colegiados, como es la impartición de cursos de formación, aunque también se incluye ahora el facilitar soluciones de vivienda a sus colegiados. Los servicios profesionales desempeñan un papel importante en nuestra economía y, como el resto de los servicios, deben tener una regulación de acceso y ejercicio que permita la libre competencia. Por ello, los colegios profesionales han sido mirados con cierta desconfianza por el derecho europeo y las autoridades de competencia. Sus acuerdos e instrucciones son acuerdos entre competidores, por lo que se encuentran también sujetos a las reglas de la libre competencia que no pueden infringir. Por ello, la modernización de los colegios profesionales haya venido de la mano del derecho de competencia y la necesidad de ir eliminando barreras, aunque tras un primer informe del Tribunal de Defensa de la Competencia en 1992, la situación política obligó a esperar al Real Decreto Ley 5/1996 y la Ley 7/1997 para la primera reforma en profundidad de la regulación colegial. Se afirmó por primera vez que los colegios estaban sujetos a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley de Competencia Desleal. Se modificó la política de fijación de honorarios que dejaron de estar vinculados a la emisión del visado por el colegio profesional y se prohibió la fijación de honorarios obligatorios, aunque se permitió que se fijaran de forma indicativa. En esta misma reforma se eliminó la posibilidad de que el colegio pudiera imponer como carga de colegiación la obligación de suscribir obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil o una mutualidad para la asistencia sanitaria y pensiones de los colegiados.
También se impuso el principio de colegiación única. Solo hacía falta estar colegiado en un colegio para trabajar en cualquier lugar dentro de España, salvo concretas profesiones para las que se exigía estar domiciliado y colegiado en donde se ejerce la profesión. A pesar de ello, todavía se permitía a los colegios que exigieran a los profesionales adscritos a otro colegio territorial que tuvieran que notificarles previamente que iban a actuar en su territorio y les exigieron algún tipo de contribución económica para ello. En su informe de 2002, la Comisión Europea siguió insistiendo en que los servicios profesionales continuaban ofreciendo en casi todos los países miembros y también en España una especial resistencia a la apertura de la libre competencia sobre pretexto de que existía una relación aritmética entre profesionales y usuarios. Los profesionales tenían unos conocimientos especialmente cualificados de los que carecían los usuarios, por lo que era necesaria una regulación especialmente protectora de sus intereses. Para la Comisión no era un argumento de peso, ya que aunque esta protección fuera necesaria para los consumidores ocasionales y clientes particulares, no estaba justificada para las medianas y grandes empresas y la propia administración, perfectamente capacitadas para elegir sus proveedores y seleccionar la mejor oferta de servicios. La regulación de las profesiones, que se entregaba en una buena parte a los colegios profesionales, se estaba utilizando por los profesionales para evitar la competencia, como era el caso de las restricciones publicitarias, las reglas exigidas a la organización de empresas profesionales, la fijación de honorarios, aunque fueran indicativos, y la propia reserva de actividad a cada profesión titulada. En este último caso no se trataba tanto de eliminar las reservas de actividad para cada profesión, sino de controlar que cumplen los requisitos de no ser discriminatorias, que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para el objetivo de interés público y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. Son numerosos los casos en los que los colegios han intentado atribuir el monopolio de una determinada función o actividad profesional a sus colegiados para excluir a otras titulaciones. La sentencia del Tribunal Supremo de 2009 abordó un caso en el que los colegios de ingenieros industriales y de telecomunicaciones se disputaban la competencia para realizar proyectos de instalación de antenas de televisión digital terrestre. Fue la Directiva 2006/123 de la Comunidad Europea relativa a los servicios en el mercado interior, que incluía los servicios profesionales, salvo algunas excepciones, como por ejemplo servicios sanitarios. La causante de una nueva reforma de la Ley de Colegios Profesionales, que se llevó a cabo por la Ley 25/2009, con la finalidad de avanzar en la eliminación de las barreras de entrada y de las restricciones al ejercicio profesional. De acuerdo con la vigente Ley de Colegios, quien ostenta la titulación requerida y reúne las condiciones estatutariamente establecidas tiene derecho y obligación, si el colegio es de adscripción obligatoria, a ser admitido en la organización colegial. Aunque no se trata de un requisito para la colegiación, se procura que la exigencia de cuotas no se convierta en una barrera de entrada. Por ello, la ley exige que la cuota de colegiación no supere los costes de tramitación, esto es, que no sea desproporcionada. Esta exigencia ha conllevado una rebaja de la cuota de colegiación, pero en la práctica siguen existiendo grandes diferencias entre los colegios profesionales de la misma profesión. Solo cuando una ley exija la suscripción de un seguro profesional para el ejercicio de la profesión por razones de seguridad o salud pública, los colegios podrán exigir a los profesionales como requisito para su colegiación que acrediten esa suscripción.
Cuando no haya una ley que la exija, el colegio profesional no puede imponerla. De hecho, en la mayoría de los casos, los colegios ofrecen gratuitamente a los colegiados un seguro de responsabilidad civil. Aunque la colegiación única para el ejercicio profesional fue impuesta en la reforma de la Ley de Colegios de 1997, con la reforma de 2009 se prohibió que los colegios pudieran exigir a los profesionales inscritos en un colegio de distinto ámbito territorial que tuvieran que comunicar previamente al colegio competente que iban a actuar en su ámbito territorial. En definitiva, a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación no puede exigirles comunicación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. En cuanto a las comunicaciones comerciales, se habilita a los colegios para que puedan establecer limitaciones solo cuando existan razones de independencia e integridad de la profesión, así como de secreto profesional. Fruto de este planteamiento liberalizador, se ha venido a limitar la colegiación obligatoria. Y es que si tradicionalmente la adscripción a los colegios profesionales era obligatoria y solo excepcionalmente voluntaria, tras la doctrina del Tribunal Constitucional, que se ha negado a reconocer que la adscripción forzosa sea un requisito inexcusable de los colegios profesionales, y aún más tras la Directiva de Servicios, la ley establece que solo será obligatoria la colegiación en los supuestos en que así lo exija una ley estatal, formando parte esta decisión de la competencia básica estatal en materia de corporaciones públicas. De esta forma, la Ley de Colegios ha venido a consagrar dos modelos: el colegio profesional obligatorio, que solo puede existir cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, siempre y cuando no se restrinja indebidamente la libertad de prestaciones de servicios. Solo el Estado puede establecer qué colegios son de adscripción forzosa y otros de carácter voluntario, abierta su creación a las comunidades autónomas para su ámbito territorial y sin límite. Antes la colegiación forzosa era la regla general, ahora la colegiación forzosa es excepcional y solo el Estado puede decir qué profesión la requiere y en qué supuestos la colegiación es obligatoria. Fiel a la idea de reducir al máximo la colegiación obligatoria, la Ley 25/2009 otorgaba al Estado un año para la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley que seleccionase de todas las profesiones cuyo ejercicio requiere en ese momento de colegiación obligatoria, aquellas que por estar en juego la protección de la salud e integridad física, el medio ambiente o la seguridad de las personas y bienes, debían mantenerla comprobando que la colegiación es un elemento eficiente de control del ejercicio profesional para la defensa de los usuarios de estos servicios. 14 años después, ante la presión ejercida por los colegios profesionales, cuya pervivencia se vería amenazada si la colegiación se tornara involuntaria, ningún gobierno se ha atrevido a presentar un proyecto de ley con las profesiones de colegiación obligatoria. En cuanto a las regulaciones colegiales sobre honorarios y visados profesionales, la fijación de honorarios y precios orientativos en los servicios profesionales ha sido una de las cuestiones claves en materia de competencia. Se entiende que la existencia de precios, aunque sean recomendados, facilita la concentración de los prestadores de servicios y puede inducir a confusión a los usuarios sobre qué debe considerarse como precio razonable. Es decir, impide la bajada de los precios de los servicios por falta de competencia. Por ello, la ley ha eliminado definitivamente la facultad colegial de fijación de honorarios orientativos. Solo en el caso de los abogados, la disposición adicional cuarta de la Ley de Colegios había permitido que los colegios de abogados aprobaran honorarios con las únicas dos finalidades
de determinar los de los abogados de turno de oficio cuyos servicios se contratan y abonan por la Administración, para el cliente que no puede pagarlo o para cuando el tribunal condena a la parte que ha perdido íntegramente el juicio a pagar los honorarios del abogado de la parte contraria. No obstante, el Tribunal Supremo ha estimado que la habilitación que contiene la citada disposición adicional cuarta solo permite, por vía de excepción, que el colegio establezca criterios indicativos, pautas o directrices con algún grado de generalidad, pero impide a los colegios fijar reglas específicas en relación con actuaciones profesionales concretas que supongan una cuantificación de los honorarios, porque ello vulneraría la Ley de Defensa de la Competencia. También los visados profesionales que emiten los colegios habían sido seguidos muy de cerca por las autoridades de competencia, que veían en ellos una estrategia colegial más de control de los honorarios percibidos por el profesional. Además, estos visados que el cliente ha de pagar al colegio profesional que los emite suponen un encarecimiento de los servicios profesionales cuando los colegios ni siquiera responden de la corrección técnica de los proyectos visados. Por ello, aunque en la actualidad se mantienen los visados, tras la reforma de la ley en 2009 su regulación se ha visto muy cambiada. Existen dos tipos de visados. Los voluntarios son los que solicitan los usuarios del servicio, ya sean particulares o las administraciones. En este caso, el encarecimiento del precio del servicio es elegido por el propio usuario y al perderse su carácter obligatorio, los colegios ya no pueden controlar los precios que cobran todos los profesionales por el ejercicio de una misma actividad. Los visados obligatorios se han visto drásticamente limitados, ya que se reserva al gobierno su establecimiento y solo cuando exista una relación directa entre el trabajo profesional y la integridad física y salud de las personas. De esta forma, los colegios ya no pueden por sí mismos o por previsiones estatutarias imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. Fuera de los visados obligatorios que regula el Real Decreto 1000/2010, el resto de los visados se expiden en los colegios profesionales y solo pueden ser voluntarios. La ley regula el objeto del visado y lo hace por igual para los voluntarios y los obligatorios. Con los visados se comprueba, en primer lugar, la identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados que se obliga a mantener a las organizaciones colegiales. En segundo lugar, el visado da fe de la corrección formal e integridad de la documentación del trabajo ni de su adecuación a la legalidad. Por ello, cuando la ley regula la responsabilidad de los colegios por la emisión de los visados, solo les obliga a responder subsidiariamente por los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el colegio al visar el trabajo y que guarden relación directa con los elementos sujetos a control a este visado concreto, pero no responderán por los daños derivados de los defectos técnicos de que el trabajo visado pudiera adolecer. Apartado 3. Las asociaciones privadas de configuración legal. Muy similares a las corporaciones públicas son las asociaciones privadas que, además de cumplir los fines privados para los que han sido creadas por los particulares, ejercen las funciones públicas de intervención sobre un determinado sector que les son recomendadas por la Administración. Ambas tienen naturaleza asociativa. Les diferencia su personificación pública para las corporaciones, privada para las asociaciones de configuración legal. La sentencia del Tribunal Constitucional 67/1985 traía causa de un recurso contencioso administrativo que interpusieron unos particulares que querían crear una federación de fútbol sala cuando el Consejo Superior de Deportes se negó a reconocerla como tal. Los recurrentes alegaban que tenían derecho a ello, tal y como establece la entonces vigente ley orgánica que regulaba
las asociaciones privadas y que la ley del deporte no tenía rango bastante. Era una ley ordinaria para contradecir lo establecido en una ley orgánica. La ley del deporte preveía para esta suerte de asociaciones un régimen jurídico peculiar, derivado del hecho de que ejercían funciones públicas. Un régimen jurídico que encajaba mal con las características que la ley orgánica reguladora del derecho de asociación predicaba de las asociaciones y que, sin embargo, coincide con el contemplado para las corporaciones públicas. Por eso, el que se denominen asociaciones de configuración legal no debe llamar al engaño. Como establece la Ley 39/2022 del deporte, las federaciones son entidades privadas asociativas que tienen un régimen especial por la actividad que desarrollan y por las funciones públicas que tienen encomendadas. Ejercen estas últimas bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes, que es el organismo autónomo que tiene encomendada las competencias del Estado en materia deportiva. De hecho, para garantizar el cumplimiento efectivo de sus funciones públicas, el Consejo Superior de Deportes puede inspeccionar los libros y documentos oficiales, ordenar la realización de una auditoría de cuentas, convocar a los órganos colegiados de gobierno y control para decidir asuntos, controlar los pagos que puedan afectar a los programas que se financiarán con fondos públicos y suspenderá la presidencia de forma cautelar cuando se incoe contra ella un expediente sancionador por infracciones muy graves. En primer lugar, son notas de su régimen jurídico la autorización del Consejo Superior de Deportes para su creación. Por el contrario, y aquí reside la diferencia con las asociaciones, el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, afirma que éste comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones sin necesidad de autorización previa. En segundo lugar, las federaciones disfrutan de monopolio, pues la autorización de la federación deportiva se otorga cuando existe previamente reconocida una modalidad deportiva no atribuida a otra federación deportiva española y se considera que existe un interés general para el deporte español. Esta previsión choca también con la libertad de creación de asociaciones del mencionado precepto legal, que permite crear todas las que se deseen sin limitación alguna. En tercer lugar, se integran en ellas los deportistas, clubes deportivos, personal técnico, jueces, árbitros, federaciones deportivas autonómicas y colectivos de interesados. La adscripción es forzosa cuando se trata de participar en competiciones oficiales. La obligatoriedad de adscripción también se predica de las ligas cuando existe una competición profesional de ámbito estatal. Así pues, nada que ver con la garantía de la ley de asociaciones para que nadie pueda ser obligado a integrarse en una asociación o permanecer en su seno. No obstante, el Tribunal Constitucional salvó la competitividad de las asociaciones de configuración legal con el derecho de asociación, aunque para ello tuvo que hacer equilibrios. Aun reconociendo la doble vertiente positiva y negativa del derecho de asociación, el Tribunal considera que las asociaciones de configuración legal pueden ser utilizadas en un Estado social y democrático de derecho, siempre y cuando se haga de forma excepcional y justificada por ser una medida necesaria para conseguir fines públicos, y siempre que no incida excesivamente en los derechos fundamentales. Esto es, siempre que no se obligue a nadie a asociarse y se permita que se creen otras asociaciones con fines privados. Si la asociación de configuración legal se mantiene en estos límites, estaríamos ante una asociación perfectamente constitucional, aunque no es la prevista en el artículo 22 de la Constitución, ya que el derecho de asociación no comprende el derecho de constituir asociaciones cuyo objeto sea el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo relativas a un sector de la vida social. Por ello, no es necesaria una ley orgánica para regular esas otras asociaciones, siempre que respeten la regulación general del derecho de asociación que hace la ley orgánica.
Considera el tribunal que ninguna de estas características vulnera el derecho de asociación porque aunque reúnen a deportistas y asociaciones dedicadas a la práctica de una misma modalidad deportiva, no se les obliga a adscribirse, simplemente se estimula la adscripción a la respectiva federación en cuanto constituye un requisito para que puedan participar en competiciones oficiales y en cuanto canalizan la asignación de subvenciones. Por otra parte, la ley no impide en absoluto la constitución de otras asociaciones formadas por deportistas y asociaciones dedicadas a la misma modalidad deportiva, con fines privados, pues no forma parte del contenido de tal derecho el de constituir asociaciones cuyo objeto sea el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo en relación con un sector de la vida social. Finalmente, la configuración de las federaciones españolas como un tipo de asociaciones a las que la ley atribuye el ejercicio de funciones públicas justifica que se exijan determinados requisitos para su constitución, dado que no se trata de asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución, que no reconoce el derecho de asociación para constituir asociaciones cuyo objeto sea el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo. Apartado 4. Otras formas de colaboración de los particulares en el ejercicio de funciones públicas. En algunos sectores se ha producido una privatización o externalización del ejercicio de verdaderas funciones públicas, como son las actividades de control y de inspección. Inicialmente, los particulares comenzaron a colaborar con la Administración en la prestación de servicios públicos. La Administración contrataba su prestación con empresas cuyo objeto social era prestar ese tipo de servicio y a cambio o bien percibían un precio de la Administración o bien los usuarios pagaban las tarifas acordadas por la Administración o ambas cosas a la vez. Se trataba de actividades reservadas a la Administración, aunque no siempre el servicio se prestaba en monopolio. Sin embargo, la legislación contractual se ocupó de precisar que no podían contratarse con los particulares aquellos servicios que llevaban inherentes el ejercicio de funciones de autoridad, prohibición que en la actualidad sigue vigente. En España, a partir de los años 80, el avance tecnológico exigía a la Administración una inversión en medios técnicos y personales muy especializados, que no estaba en condiciones de hacer, y a ello se unió el propósito europeo de abrir al mercado algunas actividades de contenido económico. Ello justificó que las empresas privadas fueran asumiendo funciones de inspección y control que hasta entonces eran monopolio de la Administración. Se trata de funciones técnicas o incluso jurídicas de cierta complejidad. Son ejemplos de este fenómeno los siguientes: el Servicio Técnico de Inspección de Vehículos, la Inspección Técnica de Buques, las entidades colaboradoras en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico, las entidades de inspección técnica de edificios y las entidades urbanísticas colaboradoras que contemplan la mayoría de leyes urbanísticas autonómicas, las entidades colaboradoras en materia de control de la contaminación que regulan las normas autonómicas, las entidades de certificación en materia de seguridad industrial que evalúan el cumplimiento de las normas previamente aprobadas por las entidades de normalización, las entidades colaboradoras del Servicio de Inspección del Banco de España, las entidades colaboradoras en materia de adopción internacional y las entidades colaboradoras en materia de subvenciones. Existe una cierta discusión en la doctrina sobre si las entidades privadas ejercen verdaderas funciones públicas que sustituyen las que realiza la Administración o bien solamente colaboran con la Administración en su prestación
facilitando el apoyo técnico y los datos que le permiten dictar el acto administrativo en que se manifiesta la función pública. Sin embargo, la regulación es tan diversa que no cabe llegar a una conclusión única, pues ello dependerá de cómo la ley contemple el ejercicio de la función en cuestión. Así, no será lo mismo si el alcance de la función de control sustituye el control administrativo o se trata de un elemento que puede o no tener en cuenta la administración para, por ejemplo, autorizar el ejercicio de una actividad. Es el regulador estatal o autonómico en cada ámbito sectorial el que tiene que determinar en qué medida los particulares han de intervenir, las consecuencias jurídicas de su actividad y cómo se controla el ejercicio de esta actividad por los tribunales. Hasta ahora, la jurisprudencia se ha resistido a admitir que los actos de estas entidades colaboradoras gocen del mismo valor probatorio o de la presunción de certeza que se presume de los actos de inspección de los funcionarios públicos. Pero lo cierto es que, dada la cualificación técnica de quienes realizan la actividad de control y la objetividad con que la ley les obliga a actuar, se les otorga un especial valor probatorio que puede ser contrarrestado si se demuestra irregularidades en la obtención de los datos o la aportación de pruebas que pongan en duda su eficacia. En principio, puede hablarse de una reserva de ley para la determinación de cuándo los particulares van a colaborar en el ejercicio de funciones públicas, en cuanto que supone la imposición de límites a los derechos de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de entidades de control o inspección que tienen acceso a datos y bienes de propiedad de los administrados. También porque la contraprestación que han de abonar los terceros por el ejercicio de esa función pública preceptiva tiene la consideración de prestación patrimonial de naturaleza no tributaria del artículo 31.3 de la Constitución española, por cuanto implica que son los particulares los que deben asumir el coste de la realización de una función que en otro caso debería realizar y costear la propia administración. La función pública puede ser ejercida por un número limitado de particulares, pero también cuando se trata de abrir la actividad a la libre competencia por un número ilimitado. Este es el caso de las inspecciones técnicas de vehículos en algunas comunidades autónomas, que han optado por el modelo concesional ante la dificultad de imponer obligaciones de servicio público a los operadores de una actividad liberalizada. Cuando el número es limitado, se ha venido utilizando la técnica concesional que permite seleccionar a las entidades colaboradoras en condiciones de igualdad por procedimientos competitivos. Esta fórmula chocaría con la prohibición de contratar con los particulares los servicios que supongan el ejercicio de funciones públicas. Cuando el número es ilimitado, basta con una autorización administrativa. Alguna ley remite a la suscripción de un convenio administrativo de colaboración entre administración y las entidades colaboradoras, que será el que establezca sus obligaciones en cuanto a la prestación. En todo caso, el control administrativo sobre las entidades que ejercitan este tipo de funciones resulta esencial como garantía del correcto ejercicio de la función. Según como lo establezca el regulador, será la propia administración titular de la función que se encomienda a estos particulares, o las entidades privadas encargadas de la comprobación las que controlen el cumplimiento de estos requisitos. En la medida en que la Administración ha de responder por los actos de este tipo de entidades, deberá ocuparse de controlar cómo realizan su actividad e impedir que le sigan realizando si incumplen sus obligaciones. Dada que la complejidad técnica es una de las razones que justifican la encomienda de estas funciones a las entidades privadas, éstas deben contar con especiales conocimientos para realizar la función encomendada, es decir, deben contar con un personal mínimo que cuente con una formación adecuada para el ejercicio de las funciones que se le encomienden.
A la vez que especialización, las entidades que colaboran en el ejercicio de funciones públicas deben tener una posición de independencia, la misma que se exige a la administración y a la que sirve. Por ejemplo, la regla de que los funcionarios no pueden ser expulsados de la función pública, salvo que cometan una infracción disciplinaria, para evitar así que el funcionario se vea presionado en el ejercicio de su función. Esta regla no es aplicable a las empresas privadas cuyos empleados están sujetos al derecho laboral, pero existen otro tipo de cautelas para evitar los conflictos de intereses, como es el establecimiento de un riguroso régimen de incompatibilidades de las funciones que realizan las empresas y de las que desempeñan o han desempeñado los administradores. Son los administrados los que abonan a las entidades colaboradoras la contraprestación por la actividad que realizan, y la administración establece las tarifas, que pueden ser vinculantes o simplemente tarifas máximas, cuando lo que el legislador pretende es que las entidades colaboradoras compitan por precios. En todo caso, el resultado del ejercicio por las entidades colaboradoras de la función pública tiene que ser imputado a la administración titular de la misma, de manera que deberá preverse algún sistema por el que los interesados puedan recurrir ante la administración por el resultado de esta actividad y posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta es la razón de que sean los tribunales contencioso-administrativos los que terminen controlando, por ejemplo, el resultado desfavorable obtenido en una inspección técnica de vehículos.